están perdiendo la suya, solo podría ser una señal de que usted no entiende la situación. O pudiera ser que usted sí entiende algunas de las cosas que voy a compartir de la palabra de Dios. Hechos 12, empezando en el versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, esto es, a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Hasta aquí la lectura. Continuaremos leyendo más tarde, pero déjeme mencionar el trasfondo. Reiterar lo que había sucedido. Herodes fue un hombre salvaje, cruel, impío y vil. Quería torturar, hostigar, perturbar a la iglesia. Ya había apresado a Santiago, el hermano de Juan, y lo había condenado a muerte. Y vio que eso complacía a la multitud y se dijo, «Bien, apresaré al más importante, apresaré a Pedro». Y puso a Pedro en la prisión y dijo, «Después de la Pascua lo sacaré, y lo haré más corto de estatura, le cortaré la cabeza». Herodes era un hombre absolutamente feroz, vil, diabólico y cruel. Esa era la situación, y significaba una gran crisis. ¿Cómo enfrenta usted una crisis? ¿Qué hace usted en tiempos de crisis? Bien, quiero compartir con usted 4 pensamientos. Anótelos porque los necesitará. Puede necesitarlos ahora mismo. Algunos de quienes me escuchan pudiera ser que estén en medio de una crisis genuina, pero si no, lo estará. Primero, debemos respetar el misterio de la providencia de Dios. Al mirar este capítulo, hay una palabra que sobresale: providencia. Es decir, usted va a ver la escondida mano de Dios. Dios va a trabajar en forma misteriosa, en forma inexplicable. Dios va a estar en las sombras arreglando cosas, moviendo cosas que la gente no puede hacerlo. Y eso puede ser cierto en su vida ahora mismo. Dios está trabajando, pero usted no puede ver a Dios trabajando. Usted puede estar en medio del caos ahora mismo. Parece que nada tiene sentido. Todo lo que pensó que estaba seguro, bien clavado, se desarma. Y el diablo está sacando los clavos. Ahora escúcheme. Solo porque no tiene ningún sentido para usted, no significa que no tenga sentido. Muchos de nosotros tenemos preguntas. Al mirar este capítulo podríamos decir, ¿por qué dejó Dios que Herodes fuera rey en primer lugar? ¿No es Dios Dios? ¿Cómo pudo Dios dejar que un tipo como Herodes fuera rey? Si yo fuera Dios, lo convertiría en un sapo. ¿Y por qué Santiago debió morir y Pedro ser liberado? ¿Por qué? ¿Es que Dios tiene favoritos? ¿Es Dios caprichoso? ¿O ha perdido el control? ¿Por qué suceden estas cosas? Mi amigo, déjeme decirle algo. No vivimos de explicaciones.
La vida no es un problema que debe ser resuelto, es un misterio que debe ser vivido, y a veces usted tiene que retroceder y simplemente mirar lo que voy a llamar la escondida mano de Dios, y usted necesita respetar eso. ¿Ha visto alguna vez a un pintor pintando un cuadro, poniendo los colores en el lienzo? Algunas veces es muy recreativo el mirar pintar a los pintores mientras usted observa. En media hora algunos pueden pintar hermosos paisajes. Algunos de ustedes han visto a un pintor viejo que tiene cierto acento. No sé qué clase de pintor es, pero él dice, voy a poner esto. Y comienza a poner colores en el lienzo, mezclándolos. Y dice, un poco más de amarillo aquí, y lo pone. Y usted lo mira y lo observa y piensa, ese pintor es bueno. ¿Cómo lo hace? Todo parece estar bien. Y entonces, él toma otros colores y los pone sobre lo pintado. ¡Oh! Lo arruinó, lo arruinó. Él pone otros materiales encima, parece ser un árbol en el trasfondo. Y yo pienso, ahora sí que lo arruinó. Veamos cómo se las arregla. Y de pronto, súbitamente, todo se junta. Es una obra maestra. Algunas veces miramos lo que Dios hace y cómo pone sus colores en el lienzo, y le decimos, Señor, le estás haciendo bien. Y de pronto, Dios lo embarra todo y decimos, Señor, lo arruinaste. ¿Se ha sentido así alguna vez? Señor, ¿por qué dejaste que esto suceda? Ahora, para mí no tenía sentido ver lo que el pintor hacía, pero tenía sentido para él. Y solo porque las cosas no tienen sentido para usted, no piense que no tienen sentido. Y solo porque usted no puede ver a Dios trabajando, eso no significa que Dios no esté trabajando. Ahí está Herodes con su poder diabólico. Ahí está la muerte de Santiago. Ahí está la liberación de Pedro. Tenemos todas estas cosas trabajando juntas. Las llamamos la soberanía de Dios. Las llamamos la providencia de Dios. Anote al margen Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora la mayoría de nosotros tenemos la idea de que vamos por la vida y la vida es buena, luego se pone mala, y después buena otra vez. Por lo general no es así. La vida no es 50 kilómetros de camino bueno, luego 10 kilómetros de camino malo, después otros 50 kilómetros de camino bueno. No. Por lo general la vida es como las rieles del tren. Un riel bueno y un riel malo. Y los dos rieles corren paralelamente. ¿Han notado eso? Quiero decir, cosas maravillosas están pasando y bendiciones. Pero al mismo tiempo parece que hay ciertos problemas en la vida y no siempre podemos hacer que se solucionen. Lo bueno y lo malo parecen correr en rieles paralelas. Muchos no entendemos eso, así que deseamos una vida fácil donde nada malo suceda y decimos, me alegraré cuando los problemas terminen para hacer lo que queremos hacer. Si está estudiando, me alegraré cuando las clases terminen para empezar a hacer lo que quiero hacer. Si los hijos aún son pequeños, me alegraré cuando los chicos crezcan, así podré hacer lo que quiero hacer. Y si está enfermo, me alegraré cuando esté sano, así podré servirle a Dios como quiero. No es así. Lo bueno y lo malo están ahí, trabajando juntos. Algunas veces nos gustaría sencillamente vivir la vida sin lo malo, sin ningún problema. Aquí hay una chica que quiere casarse con un muchacho. Los padres de ella le dicen, hija, no te cases con él. Él no tiene el carácter, no tiene lo que creemos se necesita para que sea un buen esposo. Pero ella dice que lo ama y que se va a casar con él. Así que los padres tratan de hacer lo mejor en esa situación. Ellos quieren amar a su futuro yerno. La pareja se casa, tienen un bebé, y después de un poco tiempo, él se vuelve un don Juan Tenorio, y se convierte en la persona que los padres de ella temían se convirtiera y abandona a su esposa. Bien, quiero preguntarle a usted, madre,
Si podría hacer retroceder el reloj del tiempo y decir, no quiero que te cases con ese hombre, o no, ellos no se casarán, lo haría. Tenga cuidado con la respuesta, porque si usted contesta, sí, lo haría, usted va a tener que renunciar a ese nieto o nieta, ese pequeño bebé que usted ha llegado a amar tanto. ¿Vio? La vida es misteriosa, la vida es misteriosa. Hay las cosas malas, hay las cosas buenas. Dios, en el crisol de su sabiduría, mezcla estas cosas para su gloria. Y nosotros sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Amigo, usted no vive por explicaciones. Usted nunca podría explicar a Dios. Usted vive por promesas que a lo mejor nunca puede explicarlas. ¿Sabe? Seguramente de pequeño se preguntaba, ¿por qué Dios pone vitaminas en las espinacas y no en los helados? Amigo, deje que Dios sea Dios. Usted debe respetar, escuchar ese misterio, el misterio de la providencia de Dios. Permítale a Dios ser Dios. Y solo porque para usted algo no tiene sentido, no significa que no tenga sentido. Y si se encuentra en una crisis, no demande el entenderlo. ¿Entendido? En segundo lugar, debemos solicitar el ministerio del pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es el ministerio del pueblo de Dios? Es la oración. Veamos el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este es un hermoso versículo en la oración. Veámoslo otra vez. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Parecía que no había esperanza para Pedro. Él estaba bajo seguridad máxima. La prisión está custodiada afuera por 2 guardias. Hay 16 guardias en total custodiando a Pedro. Y además de eso, sus manos están encadenadas a uno de los guardias. Mi amigo, si debiéramos hablar de alguien en problemas, Pedro estaba en verdaderos problemas. Y como si eso fuera poco, él había sido sentenciado a muerte por un rey impío que le dijo, pronto voy a ejecutarte. Ahora, esa es una crisis. Usted puede pensar que lo suyo es una crisis. Pero Pedro se encontraba frente a una verdadera crisis. Parecía no haber esperanza para él. Todas las puertas estaban cerradas, excepto una. Y es la que va directamente hacia arriba. Esa puerta no pudieron cerrarla. Podemos orar. En una crisis debe haber oración. Y cuando no hay esperanza en el plano horizontal, siempre hay esperanza en el plano vertical. Quiero que miremos esta oración y nos detengamos ahí por un momento, porque recuerde que cuando existe el misterio de la providencia de Dios, existe el ministerio del pueblo de Dios. Quiero que vea primero lo que voy a llamar la frecuencia de la oración. Versículo 5, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ellos oraban y no dejaron de orar. Y seguramente se preguntaban, ¿por qué Dios no contesta nuestras oraciones? Pedro está en la cárcel y Dios parece que no tiene ningún apuro en sacarlo. Pero Dios está tratando de enseñarles una lección acerca de la oración. Y una de las grandes lecciones sobre la oración es persistencia. La Biblia dice, pedid, buscad, llamad. Pero literalmente dice, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. En Lucas 18:1 leemos, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, no dejar de orar. Y usted necesita aprender eso. Las demoras de Dios no son negaciones. ¿Está claro? Debe haber frecuencia en la oración. En segundo lugar, debe haber fervor en la oración. ¿Escuchó? Fervor en la oración. Las palabras sin cesar pueden ser traducidas como intensamente. Ellos estaban orando intensamente. Me pregunto qué es lo que nosotros sabemos acerca de orar intensamente. Pero le diré una cosa. Cuando usted está en una crisis, aprende a orar intensamente, ¿verdad?
Muchos de nosotros oramos esta mañana, pero me atrevo a decir que entre quienes me escuchan, si yo les preguntara o les interrogara, muchos no podrían decirme específicamente por lo que oraron esta mañana. Seguramente fue una oración general, sin ninguna intensidad. Me gusta Jeremías 29:13, donde Dios dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Una de las cosas de las cuales estoy tratando de curarme es de la oración casual, de la oración sin intensidad, de la oración que cuesta poco. ¿Sabe que la Biblia llama a la oración una lucha? Una versión traduce Romanos 15, versículo 30 así: Pablo les suplica, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Oración conjunta. ¿Alguna vez usted ha pensado en la oración como una batalla, como una lucha? ¿Cuánto genuino agonizar sentimos cuando oramos? Si usted realmente comienza a interceder, descubrirá que el diablo peleará contra usted y se opondrá a usted. La oración es trabajo. Yo prefiero predicar por 1 hora que orar por media hora, en cuanto al trabajo que significa la oración genuina. Hay la frecuencia en la oración y el fervor en la oración. A veces no tenemos ganas de orar, así que no oramos. Mi amigo, si hay un tiempo cuando usted debe orar, es cuando usted no siente ganas de orar. Ore hasta que tenga las ganas, pero ore. Ore no solo frecuentemente, sino también fervientemente, y descubrirá la fraternidad de la oración. La Biblia dice que la iglesia estaba en esto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso quiere decir que se unieron para orar. Jesús dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dios se complace cuando sus hijos oran, pero Dios se complace mucho más cuando sus hijos oran en fraternidad. No hay nada que nos pueda unir más que una iglesia que ora. Si usted alguna vez ha tenido un compañero o compañera de oración, sabe que su corazón y el de la otra persona están eslabonados. Y las veces que Dios visita cuando la iglesia ora son gloriosas y maravillosas. Es lo que llamamos la fraternidad de la oración. Esta clase de oración hacía la iglesia por Pedro. Y luego deseo que note la fe de la oración. La oración era a Dios. Era a Dios. Se hizo oración a Dios. No estaban orando el uno para el otro. No estaban orando para impresionarse mutuamente. Muchas de nuestras oraciones son pequeñas oraciones memorizadas. Amigo, cuando ora, ¿cuánta fe tiene en la oración? Pero tal vez más importante es preguntar: ¿a quién ora usted? La evidencia es que hay que orar a Dios y solamente a Dios. Es una necedad cuando oramos en forma diferente. Y la oración es la manera íntima que tenemos de conversar con Él y Él con nosotros. Así que acérquese con confianza a Dios. Él le ama y quiere que usted sea parte de su familia celestial. Amigo, ¿cómo enfrenta usted una crisis? ¿Qué hace cuando se encuentra abrumado por la crisis? Quiero compartir con usted algunos pensamientos que le serán de ayuda ahora mismo, porque estoy seguro que muchos de quienes me escuchan están viviendo genuinas crisis. Y los que no, algún momento le llegarán. Primero, debemos respetar el misterio de la providencia de Dios. Aunque usted no puede verlo, Dios está trabajando. Y si algo no tiene sentido para usted, eso no quiere decir que no tenga sentido para Dios. La vida no es un problema que debe ser resuelto, sino un misterio que debe ser vivido. Y usted necesita respetar la mano escondida de Dios. El apóstol Pablo le dijo inspiradamente a sus seguidores: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Segundo, debemos solicitar el ministerio del pueblo de Dios. En Hechos 12:5 leemos, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro está en la cárcel, custodiado por 16 guardias, y sus manos están encadenadas a 2 de los guardias. Había sido sentenciado por un rey malvado e impío, y pronto sería ejecutado. Pedro estaba experimentando una verdadera crisis. Parecía no haber ninguna esperanza para él. Sin embargo, la iglesia hacía sin cesar oración por él. La iglesia oraba por Pedro con fe y en forma frecuente y fervorosa. A veces no tenemos ganas de orar, así que no oramos. Mi amigo, si hay un tiempo cuando usted debe orar, es cuando no siente ganas de orar. Ore hasta que tenga ganas, pero ore. Y note que la oración de la iglesia era a Dios. No estaban orando el uno para el otro, no estaban orando para impresionarse mutuamente, oraban a Dios por su compañero, amigo y apóstol, Pedro. Escuché de un joven abogado recién graduado que abrió su nuevo y elegante estudio. No tenía todavía clientes, ni siquiera tenía secretaria, pero tenía su nombre en la puerta. Escuchó pasos en el corredor. Pensó que venía su primer cliente. Tomó el teléfono para aparentar que estaba ocupado y dijo, «Oh, lo siento, no puedo. No. Tal vez para el próximo jueves. Tengo un importante caso de una corporación el miércoles y así por el estilo. Tal vez podamos arreglar algo para después». Y colgó el teléfono. Y vio al hombre que estaba parado frente a su escritorio y dijo, sí señor, ¿en qué puedo servirle? Y el hombre contestó, soy de la compañía de teléfonos. Vengo a conectar su línea telefónica. Algunas veces nuestras oraciones son así. Tratamos de impresionar a alguien, pero no hay nadie al otro lado de la línea. ¿Sabe? Creo que es la razón por la que no oramos con frecuencia y fervientemente, porque pensamos que podemos prescindir de la oración. Estas personas van a orar. Pedro está en prisión. Van a orar por él. Ellos no pueden presentar una petición al gobierno. No tienen dinero para sobornar a Herodes para que suelte a Pedro de la prisión. Ellos no tienen ninguna influencia política, pero van a orar. Y el mundo se puede reír, pero mi amigo, el diablo no se ríe. Alguien dijo muy sabiamente que el diablo tiembla cuando ve al más débil santo de rodillas. Ese es el enfoque de la oración, es a Dios. Y Dios, que es Dios, controla el universo. Necesitamos aprender eso, que cuando estamos orando, oramos a Dios, y esa es la fe de la oración. Ese es el enfoque de la oración. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por él, por Pedro. Ellos estaban orando por Pedro. Fue una oración no solo intensa, sino también específica. ¿Alguna vez le ha sucedido que al terminar su visita a alguien le dicen, vendrá otra vez, no deje de visitarnos? Amigo, eso es pura cortesía. Le diré algo. Si ellos le dicen, mira, tengo unas chuletas y carnes buenísimas en el refrigerador, puedes venir el sábado a las 5 para tener una parrillada. Entonces, sí les creo, es una invitación específica. Ahora, cuando usted está en una crisis, respete el misterio de la providencia de Dios. Amigo, solicite el ministerio del pueblo de Dios. Nosotros como creyentes debemos tener el ministerio de la oración en nuestras iglesias. Y si usted tiene una crisis, llame y la gente orará por usted. Círculo de oración las 24 horas, orando por necesidades específicas. ¿Sabe lo que es un mensaje pregrabado? Cuando usted llama a alguien, ¿cómo le gusta escuchar un mensaje grabado?
¿No le alegra saber que en el cielo no hay mensajes grabados? Se puede imaginar que cuando ora usted escucha el siguiente mensaje. Gracias por llamar al cielo. Sus oraciones son importantes para nosotros. Por favor, escoja una de las siguientes opciones. Marque 1 para un pedido. Presione el 2 para agradecimientos. El número 3 para quejas. Y el 4 para cualquier otro asunto. Lo sentimos que todos los ángeles están ocupados atendiendo a otros pecadores. Sin embargo, su oración es importante para nosotros y la contestaremos en estricto orden de llegada. Por favor, permanezca en la línea. Si le gustaría escuchar al rey David cantando un salmo mientras espera, marque el número 4. Si desea saber de algún ser amado que ha sido asignado al cielo, presione el 5. Y marque el número de la cédula de identidad de esa persona, seguido del signo de número. Si recibe una respuesta negativa, cuelgue y trate el número telefónico 666. Para reservaciones en el cielo, por favor marque las letras JUAN, seguidas del número 316. Para respuestas sobre molestosas preguntas acerca de dinosaurios, la edad de la Tierra, vida en otros planetas y dónde está el arca de Noé, por favor espere hasta que llegue acá. Nuestro computador muestra que usted ya oró una vez este día. Por favor, cuelgue el teléfono y llame otra vez mañana. Por favor, los lunes ore después de las 9:30 de la mañana. Si llama después de las horas de oficina o necesita ayuda de emergencia, póngase en contacto con su pastor. Y gracias por llamar al cielo. No está con... contento de que en lo espiritual no sea de esa manera. No está feliz de que hay un Dios que dice, clama a mí y yo te responderé. Veamos el tercer punto. Cuando enfrentamos una crisis debemos, en tercer lugar, descansar en la maestría de la paz de Dios. Tenemos el misterio de su providencia, el ministerio de sus hijos y ahora la maestría de su paz en medio de la tormenta. Leamos el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo. ¿Qué le parece? Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas. Yo no sé si los soldados estaban durmiendo, pero Pedro sí dormía. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahí está él. Al día siguiente lo van a ejecutar y él está durmiendo. Y su sueño es tan profundo que el ángel tiene que tocarle en un costado para despertarle. Versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Puede imaginarse. Pedro, despierta, despierta. Pedro profundamente dormido. La noche anterior a su ejecución. Amigo, eso es paz, paz en medio de la tormenta. Mientras leía esto pensé, ¿cómo Pedro pudo dormir estando en crisis? Bueno, primero, él ya no tiene temor de morir. Él ha visto al Cristo resucitado. Un hombre no está listo para vivir hasta que no haya perdido el temor de morir. Pedro había visto al Cristo resucitado y por lo tanto la muerte
ya no infundía temor. Segundo, él sabía que los hijos de Dios estaban orando por él. Estaba consciente de la presencia de Dios porque sabía que la Biblia dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. La Biblia también dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amigo, escúcheme. Entregue sus problemas a Él, hágalo. No importa lo grande que sean. Hay la maestría de la paz de Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y Pablo dice en Filipenses 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ellos pensaron que custodiaban a Pedro en una prisión. No, la paz de Dios lo custodiaba. La paz de Dios lo protegía. Cuarto, regocíjese en la majestad del poder de Dios. ¿Piensa usted que Dios había perdido el control cuando Santiago fue ejecutado? ¿O cuando Pedro fue puesto en la cárcel? De ninguna manera. Dios está en su trono. Empecemos a leer desde el versículo 7, Hechos capítulo 12. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Note lo siguiente. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Note el versículo 10. El ángel le acompañó hasta ese punto y le dijo, bien, Pedro, hasta luego. Quiero que vea cómo el poder de Dios está trabajando aquí. Algunas personas pudieron pensar que Dios era débil y que no podía hacer nada, o que a Dios no le importaba el asunto. Usted puede pensar en relación con su problema, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Es Dios capaz o no le importa a Dios? Es interesante el notar que la liberación de Pedro llegó al último instante. Quiero decir, Dios actuó pausadamente en este asunto. De hecho, toda esta historia se desarrolla sin ninguna prisa. Cuando el ángel llega, dice, Pedro, levántate, levántate. Luego le toca el costado, vamos, levántate. Pedro pregunta, ¿qué hora es? Olvídate de la hora, vamos a salir de la cárcel. Ponte tu ropa y tus sandalias. Pedro, vístete. Si vas a salir de la cárcel, vístete mientras caminamos. Lo tienes todo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Pedro, vamos a salir con dignidad. Nada de escabullirnos de este lugar. Saldremos con verdadera clase. Ahora, hay algo muy interesante. Después que la puerta de hierro se abrió, Pedro se dirigió al lugar de la reunión de oración. La gente está en la casa. La puerta está cerrada. Y la entrada principal con candado. Tienen la reunión de oración. Pedro está ahora afuera de la prisión y se da cuenta que no es una visión, que es real.
Así que él va hacia el lugar en donde están orando. Golpea la puerta. Una pequeña sirviente viene, mira por la ventanilla. ¡Oh, es Pedro! Ni siquiera le invita a entrar. Regresa y dice, hermanos, Dios ha contestado nuestras oraciones. Pedro está junto a la puerta. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Rhoda, debes estar viendo visiones. ¿Podrías dejarnos solos? Estamos orando para que Pedro salga de la prisión. Y ahí está Pedro, golpeando la puerta. ¡Déjeme entrar! ¿Sabe? Fue más fácil para él salir de la prisión que el entrar al lugar en donde oraban por él. Eso es algo extraordinario. Si el Señor pudo abrir las puertas de la prisión, ¿no cree usted que Él pudo abrir la puerta de esa casa? Quiero que aprenda esta lección. La oración nunca es una excusa para la ociosidad. Amigos, nosotros no podemos cambiar el agua en vino, pero sí podemos llenar los cántaros, ¿verdad? No podemos levantar a Lázaro de la tumba, pero sí podemos quitarle sus ropas fúnebres. ¿No es cierto? Verá, hay ciertas cosas que podemos hacer y la oración nunca debe ser una excusa para la ociosidad. Necesitamos entender que debemos orar a Dios por nuestro pan cotidiano. Pero la Biblia también dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿No ama usted el balance de la palabra de Dios? Aquí Dios se está moviendo en poderosa majestad. Dios está todavía en el trono. Ahora, en la última parte de este capítulo 12, y no tenemos tiempo para estudiar eso, el viejo rey Herodes fue herido de muerte debido a su arrogancia y a su orgullo, y fue comido por los gusanos, algo realmente repugnante. Pero usted puede ver la escondida mano de Dios en todo esto. Escúcheme, si usted está en una crisis y Dios no lo libera, recuerde que Él no liberó a Santiago. Y no es porque Dios no pudo hacerlo. Y si Dios no está trabajando de acuerdo a lo que usted puede ver, eso no significa que Dios no esté trabajando. Y si lo malo parece que tiene éxito, solo recuerde que el éxito de lo malo es temporal. Woodrow Wilson dijo alguna vez, prefiero fallar temporalmente con una causa que finalmente triunfará, que tener éxito temporalmente con una causa que finalmente fracasará. Si usted está en una crisis, y algunos de ustedes están en verdaderas crisis, déjeme darle 4 cosas para que las recuerde. Primero, no demande el entender, nunca lo entendería. Segundo, recuerde el recurso de la oración. Tercero, ponga sus ojos en Dios y descanse en su amor. Y cuarto, espere que el poder de Dios se mueva en su tiempo y a su manera. Amigo, Él lo hará. Él es el Cristo de toda crisis. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo soy un creyente nacido de nuevo? ¿Cuántos pueden decir, pastor, yo sé, no solo siento o pienso, sé que soy salvo, he nacido de nuevo, he sido salvado por el poder de Dios, tengo una razón bíblica para decirlo, una vida cambiada para mostrarla, y el Espíritu de Dios testifica a mi propio espíritu que soy un hijo de Dios? Y sé que por la gracia de Dios, si muriera hoy, iría directamente al cielo. No porque lo sienta sentimentalmente, sino porque tengo una razón bíblica para saberlo. Si usted puede dar ese testimonio, usted es salvo sin ninguna sombra de duda. Pero si usted no pudo decir eso, yo deseo orar por usted. Sé que usted tiene interés en cosas espirituales, de lo contrario no estaría escuchando este programa. Y quiero decirle que Dios así lo ha permitido porque Él le ama. No creo que su sintonía sea un accidente. Dios quiere que usted se salve. Y la Biblia dice que si usted cree en el Señor Jesucristo y confía en Él, Él le salvará. Él pagó por sus